Muy buenas tardes a todos. Pues como anteriormente ya dijeron, mi nombre es Edgar Felipe Duarte Porras, soy analista de malware de la empresa Easy Solutions. Bueno, de pronto no sé si todos tenemos claro el concepto de análisis de malware, analista de malware, esta persona que hace. Bueno, básicamente mi trabajo es recibir un ejecutable, algo desconocido que podría ser malicioso, analizarlo, mirar qué hace ingeniería inversa a fin de generar estrategias para identificar, para clasificar y algoritmos para extraer información forense. Listo, es un trabajo bastante interesante en el sentido de que tal vez no se requiere skills de programación tan profundos, pero sí necesitas entender a grandes rasgos cómo funciona un ejecutable o un código, pues cualquiera. Entonces, les comento un poco. Bueno, Easy Solutions. ¿Qué es Easy Solutions? Somos un proveedor global de prevención de fraude electrónico. Nos enfocamos especialmente en prevenir el fraude en 3 etapas. Consideramos que el fraude electrónico no debe ser detenido únicamente con una solución, sino con una capa de soluciones. En este orden de ideas, lo que nos interesa es detener las amenazas desde su planeación, su construcción y lanzamiento, y finalmente el momento en el que ya se hace el cobro o se obtienen las ganancias por parte de los atacantes. Bueno, el día de hoy la idea, pues les vengo a hablar un poco de malware y vamos a cambiar un poco el chip. Lo que quiero es que nos pongamos en los zapatos de un atacante y de a poco vamos a ir encontrando el camino de por qué JavaScript, por qué es tan importante este lenguaje de programación y por qué llegó a tener tanta relevancia que hasta este mismo año el proveedor de servicios de correo Gmail bloqueó cualquier correo que tenga un adjunto como JavaScript. ¿Listo? Entonces, ya pues con esta introducción, la idea es que entremos un poco en Matrix. De pronto, no sé ustedes qué saben o qué piensan, cuál es la primera idea que se les viene a la cabeza cuando escuchan malware. De pronto, no sé, alguien me puede dar un concepto, alguna definición de malware. ¿Qué será esto? ¿Qué es lo mismo? ¿Código malicioso? Ok, ¿qué otra idea se les ocurre? Virus. Listo, ok. Bueno, hay algo bastante interesante, por lo menos en mi caso, me solía pasar. Me imaginaba que los atacantes eran estas personas que veían el mundo como Matrix, que veían códigos de todo lado, bajaban códigos y, por Dios, son unos duros programando. Pues hoy vamos a cambiar un poco este paradigma. Como les decía, la idea es que nos pongamos en los zapatos de un atacante, pero en este caso un atacante que no tiene la experiencia o el conocimiento suficiente para desarrollar una distribución de malware muy robusta, como es el caso Zeus, Dridex. No sé si han escuchado este tipo de ataques, pero son distribuciones que podríamos decir están disponibles para que tú compras, plug and play, doble clic, ejecutar, tú dices a quién quiero atacar y ya está. Si nosotros no sabemos eso, entonces ¿cómo podríamos ser atacantes? Básicamente la idea de la charla es empezar a sentirnos en los pies de un atacante que quiere obtener ingresos de una manera no lícita, pero que no sabe programar muy bien. Entonces, la primera cosa que nos debe, o que tenemos que pensar básicamente, es, bueno, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿O por qué vale la pena invertirle tiempo a programar, sentarnos unos momentos, estar pensando, bueno, yo cómo puedo generar
generar un código para hurtarles sus credenciales, para hurtarles su plata. Entonces, pues básicamente nuestro mundo hoy en día, y hoy más que nunca, está al alcance de un clic. Nosotros podemos hacer transacciones. Hoy en día las compañías bancarias, es más, podríamos decir que si encontramos un banco que no tiene página de internet en la que podemos hacer transacciones, yo empezaría a, no sé, yo no lo escogería. Entonces, inicialmente tenemos la gran cantidad de conexiones, de transacciones, la posibilidad de obtener dinero de manera fácil, sencilla, sin tener que ir a un lugar, y podríamos decir que podemos obtener información o de una manera muy silenciosa. Por otro lado, estamos hablando de que hoy en día, en la industria actual que estamos viviendo, es una industria que gira en torno a la información. La cantidad de información que se maneja en este momento, podríamos decir que la compañía que más información tiene es la que tiene el poder. ¿Listo? Casos de esto, o ejemplos de esto en malware, no sé si han escuchado, pero el año pasado fue interesante ver cómo el ransomware, un malware, clase de malware que simplemente se enfoca en robarte tu información y te pide plata para desbloquearla. Es decir, la información es sumamente importante. Entonces tenemos dos opciones. Una, o robo información de los usuarios de esas entidades bancarias, o dos, no, pues yo no quiero robar esa información, pero no quiero robar información bancaria, pero sí te voy a confiscar tus archivos y o me pagas o se perdieron. En este orden de ideas, nosotros, como atacantes, lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos que sí es posible, que sí vale la pena invertir nuestro tiempo, podríamos decirlo así, para obtener recursos de manera ilícita. Entonces, bueno, sé que vale la pena, podría obtener ganancias, pero la primera pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Yo qué voy a hacer? Porque antes les había dicho, no sé programar muy bien, no he estado en un sitio, no tengo experiencia en grandes proyectos de programación para hacer distribuciones de malware grandes. Entonces, el primer paradigma que vamos a romper es que tal vez los atacantes no son esos genios que ven todo como Matrix, no, sino personas como tú, como yo, que en un momento están, ¿y ahora qué rayos hago? ¿Por dónde comienzo? Bueno, lo primero, identificamos un objetivo. Listo. Entonces, ¿y qué es identificar un objetivo? Básicamente, segmentar el mercado. Yo digo, quiero atacar a Colombia. Listo. ¿A quién me interesa atacar a Colombia? Listo. La población que utiliza los servicios de banca virtual. Entonces, pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes hacen transacciones a través de los sistemas virtuales? Yo creo que la gran mayoría, y esto se debe a que es mucho más sencillo. No sé, hacer una transferencia a través de la sucursal virtual de Bancolombia, súper fácil. Entonces, ok, listo, arranquemos por esta parte. En esta presentación ustedes van a ser mi objetivo. Entonces, mi objetivo van a ser las entidades colombianas. Listo, me interesan los bancos, me interesa robarle las credenciales a ustedes. Les vuelvo y repito, no sé programar muy bien. Ahora, ¿qué hago? Ya sé que les voy a atacar a ustedes. Quiero robar información bancaria, pero no sé programar. Entonces, bueno, aquí empezamos con un poco de revisión, de pronto haciendo un poco de investigación y decimos, ok, troyanos. Ese término troyano, ¿qué será? ¿Qué será el troyano? Bueno, entonces arrancamos, si hacemos una búsqueda de troyanos, pues la definición de troyano como para sistemas de computación, pues básicamente sí, es como un software que aparenta hacer una cosa, pero por debajo está haciendo otra. Pero entonces, bueno, yo dije, necesito un troyano
que los afecte a ustedes. Efectivamente, hay troyanos bancarios. Entonces, estos troyanos bancarios, espías, hay muchas funcionalidades, solo es que nos pongamos a buscar. Entonces, como atacantes, vamos a arrancar a buscar. ¿Dónde vamos a buscar esta información? Google. Hagan una búsqueda rápida. Busquen códigos fuente de troyanos bancarios en Google y van a encontrar bastantes. No vamos a encontrar uno o dos, vamos a encontrar 50, 60, 70. Y esto es algo importante, porque el conocimiento, al igual que en los proyectos de software libre, en los que vale la pena compartir tu conocimiento, pues lo mismo pasa en el malware. Compartimos el conocimiento, el desarrollo, alguien que era muy bueno, o un grupo de desarrolladores que sí eran muy buenos, no como en este caso, para este ejemplo, que no soy buen desarrollador. Hubo gente que sí se tomó el trabajo, desarrolló distribuciones completas de malware, las subió a internet, las encuentras en GitHub, las descargas, lo configuras y funciona. Y funciona muy bien. La verdad, descargas, dices quiero atacar tal sitio y hay cosas interesantes que impactan la primera vez que lo ves. De pronto tú vas a tu banco y ¿cuáles son las estrategias o las recomendaciones de seguridad que te dan? Te dicen, revisa que en la URL aparezca HTTPS, o te dicen, no, mira, revisa que el dominio sea el dominio de tu banco. Súper bien, listo. Ya, súper bien, tú haces eso, pero a nivel de malware, puedes estar en el sitio correcto, puedes acceder al sitio correcto, pero finalmente te están robando la información y nunca te diste cuenta. Malware no es eso que te pone lento la máquina. Sí hay distribuciones enfocadas simplemente en advertisement, publicidad, pero el verdadero malware, el que te hace daño, es el que pasa desapercibido y que tú crees que todo está funcionando bien y realmente no es así. Entonces, volviendo, como atacantes hacemos una búsqueda y pues efectivamente encontramos nuestra distribución de malware. Oh, genial, ya sé que los puedo afectar a ustedes. Listo. Pero hay un problema. El problema es que como está disponible en internet, pues está disponible tanto para los atacantes como para las empresas de seguridad. Y como les decía inicialmente, en la definición de análisis de malware, la idea de analizar el malware es generar reglas que permitan clasificarlo. Es decir, los antivirus van a detectar estas distribuciones. Un ejemplo de esto, SpyBunker es generalmente una familia de malware muy particular que se utiliza en Brasil. Es interesante porque cuando la máquina es infectada, entras a... básicamente lo que hace el troyano es que revisa las páginas a las que tú estás accediendo. Si encuentra alguna cuyo nombre esté en la lista del troyano, te va a mostrar una pantalla adicional, te dice por favor actualice sus datos, ingrese su contraseña, te pide toda la información y no te diste cuenta. Y como les decía, como ya es conocida, la tasa de detección de antivirus es bastante alta. 36 antivirus de 61 según Virus Total. De pronto un poco de definición, para los que no conocen Virus Total es una herramienta que me permite generar reportes y en especial en estos reportes te dan la calificación de los antivirus a determinada muestra o a determinado archivo. ¿Listo? En este caso, 36 de 61. Es decir, que la probabilidad de que mi ataque tenga éxito es baja. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si... Es que yo no sé, como les decía, no sé programar y la distribución de malware que encontré ya me la detectan los antivirus. Entonces aquí es donde tenemos dos caminos. Primer camino, listo, tengo el código fuente, me siento, lo modifico, bien, perfecto.
pero es que no quiero invertir mi tiempo programando tanto. Entonces, empezamos a buscar nuevos caminos, nuevas formas de llegar a cabo pues, con el objetivo inicial, que es robar las credenciales de ustedes. Pues lo denominé el arte del perfil bajo. Y aquí es donde nos interesa encontrar formas más sencillas que programar como tal toda la distribución, una nueva distribución de malware. No, nos interesa generar estrategias que de alguna u otra forma nos permitan utilizar lo que ya alguien se tomó el tiempo de hacer o desarrollar, pues para el fin, en este caso pues malicioso. Listo. Entonces, algo interesante en este caso son los lenguajes de scripting. Los lenguajes de scripting son lenguajes que, a diferencia de lenguajes como C, C++, C#, Java, no son lenguajes que se compilan. Entonces es mucho más fácil la parte de hacer el debugging o la depuración, y es mucho más sencillo. Pero entonces empezamos a hacer como atacantes una revisión. ¿Qué lenguajes hay? PHP, Microsoft Visual Basic, que serían, en este Visual Basic for Applications, serían las macros, estaría Python, Ruby también es un lenguaje interpretado o de scripting. El problema, PHP únicamente funciona en el lado de los servidores, entonces descartado. Microsoft Visual Basic únicamente funciona si tenemos la suite de Office, listo. Python únicamente funciona si ustedes tienen instalado Python, generalmente no es el caso. Ruby, lo mismo. Entonces no nos sirve. ¿Qué hacemos? JavaScript. JavaScript tiene una cualidad bastante llamativa para los atacantes. La primera, es un lenguaje orientado a web, sin embargo, corre en las máquinas de los usuarios. A pesar de estar almacenado en el servidor, no corre en el servidor, sino corre en las máquinas de los usuarios una vez acceden al sitio. Esto lo hace interesante para aplicaciones como exploits. Muchas veces se utiliza en campañas de advertising, publicidad engañosa, que finalmente te redirigen a un sitio, hay un exploit y te infectan la máquina. Es posible con JavaScript, sin siquiera tú hacer un clic, terminar infectado con la máquina infectada. Y además, esto no mucha gente lo sabe, JavaScript es soportado de manera nativa por el sistema operativo. Existen dos ejecutables particulares en Windows, uno es wscript.exe y el otro es cscript.exe, que automáticamente, si tú le das doble clic a un JavaScript, lo ejecutan. Cualquier máquina que tenga Windows lo va a correr. Entonces, wow, es muy bueno. Si yo quiero afectarlos a todos, los sistemas operativos que más se utilizan son Windows, JavaScript corre en Windows. Perfecto, no necesito que ustedes instalen nada. Simplemente les envío un JavaScript y ya está. Otra cosa particular que tienen los JavaScript, básicamente, dado que es muy utilizado en los sitios web, la calificación que dan los antivirus a amenazas en JavaScript es menor a amenazas en otros lenguajes. Es más, un JavaScript comprimido en zip es posible que tenga una mayor detección por antivirus que un JavaScript puro, sin ninguna compresión. Entonces, wow, JavaScript nos va a servir como atacantes. Listo. Ahora vamos a mirar algunas estrategias interesantes que permiten o que le han dado ese auge a JavaScript últimamente. La primera, dado que es tan sencillo, se ejecuta en cualquier máquina, los usuarios generalmente tienden a tener más miedo de un .exe que un .js, pues
pasa un poco interesantes de forma nativa. El primer método que he encontrado, esto generalmente o se utiliza muchísimo en las muestras de malware de Brasil, a nivel Brasil, es compresión. Compresión directamente en zip. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Busco mi troyano, ese troyano que encontré en Google, que alguien ya se tomó el tiempo de desarrollarlo, lo comprimo, simplemente eso, y utilizo el JavaScript como punto de partida de un ataque. Es decir, les envío el JavaScript a ustedes, el JavaScript descarga un .zip, lo descomprime y finalmente lo ejecuta. El payload, o la carga maliciosa que tiene el JavaScript finalmente es el troyano que yo encontré y el que tiene buenas funcionalidades. ¿Por qué es posible que funcione este método si simplemente es una compresión? Básicamente, no todos los vendedores de antivirus tienen un módulo de descompresión de zip. Entonces, este parece supremamente sencillo y la verdad es que funciona y lo utilizan. La primera. Segundo, no, pues si yo sé que funcionó un zip, pues pongámosle contraseña. Y mucho más interesante aún, es posible encontrar en los JavaScript embebida la contraseña. Básicamente lo que hacen es, utilizo JavaScript, descargo, en este caso, generalmente tienden a descargar dos archivos, un .zip que es el payload comprimido y el software 7zip. Y lo que hago es descomprimir con contraseña, la contraseña la decide el atacante y funciona perfectamente bien. ¿Por qué? Los antivirus no pueden abrir el zip comprimido y por ende no lo van a calificar como malicioso. Esta estrategia la hemos utilizado nosotros de pronto cuando le quiero enviar un archivo, un ejecutable por ejemplo, pero yo sé que no es malo, a un compañero, y lo que hago es comprimirlo, le pongo una contraseña, le digo mira, aquí está el archivo, la contraseña es tal, y pasa. Esto sencillo y funciona muy bien. El otro me parece interesante, es una codificación en ASCII. ¿Y esto cómo es? No sé, ¿qué ventajas, qué cualidades o cómo funciona esto? Básicamente, todo archivo tiene una codificación, pues obviamente está compuesto de bits finalmente, y nosotros podemos obtener esa codificación, que sería esto, si vemos, este es un archivo ejecutable, si vemos en un editor hexadecimal, vemos que está compuesto por una serie pues, de bits. Ok, si tú coges esto y haces un copy-paste de esa información y la copias a un bloc de notas, donde el bloc de notas tiene extensión .txt y contiene 4D, 5A, 50, 00. Cuando envías eso a VirusTotal, no hay detecciones. ¿Por qué? Porque es un archivo de texto, a pesar de que ese texto está representando cada una o la secuencia de bits que componen el archivo. ¿Funciona? Funciona muy bien. ¿Sencillo? Sí. Y lo utilizan bastante. Entonces hice una pequeña prueba de escritorio. Aquí lo que cogí fue la distribución de Zeus, la del 2011 básicamente, y vamos a ver una pequeña comparación. El original, el troyano que conseguí en internet, 57 detecciones de 61 antivirus. Como les decía, ya es un troyano que los antivirus conocen. Ahora, no más, al comprimirlo sin contraseña, bajó de 57 a 47. Se preguntarán de pronto por qué el número 61 disminuyó a 59. Porque no todos los antivirus analizan los .zip. ¿Listo? Siguiente, zip protegido, 0 de 58. Y ASCII, 0 de 56. Ok, somos, de nuevo, volviendo a ser atacantes, súper interesante que utilizando una distribución de malware conocida,
ya pueda, pueda hacer o pueda entregarla sin ser detectado. Pues este porcentaje de mejora básicamente es cuánto se redujo la detección. Listo. Ya sabemos cuáles son los métodos. Otra cosa interesante, los atacantes también se protegen. A ellos no les interesa que sus creaciones sean, se compartan o que lleguen analistas y determinen, ok, se conecta a tal URL, está descargando tal y tal archivo. No, a ellos les interesa protegerlos. Este JavaScript es un JavaScript real, es un JavaScript, como ven aquí, utiliza o está descargando un .zip, lo descarga de un FTP, una línea de código para descargar de un FTP, una línea de código para almacenarlo. Interesante, las dos líneas de código finales permiten que se ejecute el payload o permite de alguna forma pasar la pantalla de control de usuarios de Windows. Solo dos líneas de código. Listo. Tiene menos de 30 y este sería un JavaScript malicioso. Listo. Pero como atacantes no nos interesa que quede tan sencillo. Ofusquémoslo un poquito. El mismo ofuscado. ¿Cómo lo hacemos? Ingresemos a internet, busquemos ofuscar JavaScript. Sencillísimo. No tenemos que desarrollar nada. Ahí está. Entonces, bueno, ya prácticamente tenemos nuestro ataque montado. Ya sabemos, en este caso se utilizó simplemente la compresión y lancemos el ataque. Listo. De esta manera, con estos sencillos pasos, nosotros podemos, sin saber programar mucho, atacar. No se requiere ser el científico, el programador que está toda la noche, no. Simplemente saber un poco de JavaScript. Retomando, JavaScript me permite reutilizar grandes distribuciones de malware que de por sí son muy buenas, tienen bastantes características. Me permite ahorrar tiempo. No voy a estar programando mucho tiempo, pero sí voy a estar atacándolos mucho tiempo. Aparte, como les decía, las detecciones de JavaScript son mucho menores a otros lenguajes. Puedo proteger mi código de manera sencilla. Y aparte, es multifuncional. Yo puedo hacer validaciones de qué sistema operativo tienes tú, de en qué región te encuentras, hacer filtros por geolocalización, analizar el perfil de tu máquina, qué programas tienes instalados. Todo eso depende de la creatividad del atacante y sin embargo voy a gastar muy poco tiempo. Finalmente, puedo decir que no soy un desarrollador experto de malware, pero simplemente sé JavaScript y funciona bastante bien. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo estás? Básicamente vi que pues, la ejecución del malware se ejecuta pues, en Windows. ¿Cómo opera en Linux? Porque pues, obviamente las librerías de Windows, el registro, permite hacer todos esos juegos, pero pues en Linux.
Bueno, te comento. Por el momento únicamente tengo experiencia muy enfocada a la parte de Windows. Conozco sí, a totalidad que Windows tiene automáticamente tiene herramientas que permiten su ejecución automática, pero en Linux sí no tengo el... podría buscar el dato y pues, si quieres me das tu contacto y con mucho gusto pues te puedo colaborar en eso, pero pues no tengo el conocimiento. No sé si tienen... Cuando usted habla que uno puede descargar de internet el troyano, ¿cómo saber que lo que yo estoy descargando, mejor dicho, no voy a ser víctima de lo que yo quiero hacer? Bueno, ahí básicamente es creer en alguien que quería hacer algo malo. Eso no está garantizado y ha pasado, que hay gente que quiere descargar un troyano y pues se infecta. Efectivamente, pues la idea no es, pues, si van a experimentar con estas cosas de manera educativa, la idea es que utilicen siempre una máquina virtual. Punto. ¿Listo? Siempre protección de anonimato. Es interesante ver con tus propios ojos lo que son capaces de hacer estos códigos. A veces uno como usuario cree que eso pasa en Rusia y no más, y que no, eso es puro cuento. Mentiras. Lo que hacen estos troyanos es bastante real y mucha gente lastimosamente aún no es consciente de ello. No sé, ¿alguien tiene otra pregunta? Muy buenas tardes. Me gustaría saber, digamos que Async Solution, ¿cómo nos ayuda a protegernos sobre eso? Digamos que hablamos sobre troyanos, ¿sí? Pero ¿cómo nos protegemos con esta herramienta? Bueno, como les comentaba inicialmente, nosotros abordamos este problema de una manera en capas, podríamos decirlo así. Nosotros protegemos desde la parte de la preparación. Entonces, aquí hablamos cuando el atacante está analizando el objetivo, podríamos decirlo así. Tenemos soluciones que cubren este segmento en la protección de marca, protección de constante revisión de perfiles en internet relacionados a tu marca, nuevos dominios que se crean que pueden afectar tu marca. Esa se podría decir es la parte de la planeación. La parte de la ejecución, cuando ya el ataque está funcionando, nosotros activamente estamos buscando, ya sean casos de phishing o malware, y para esto vale la pena la ingeniería inversa, pues en el caso de malware, extraer información que te permita mirar qué targets, qué compañías fueron afectadas. Tú puedes extraer imágenes, puedes extraer strings donde está el dominio de la compañía, y una vez obtenemos esa información podemos agregar a listas negras. ¿Listo? La clave de esto es que nosotros estamos buscando proactivamente. ¿Listo? Y finalmente la parte del cashing out o cuando ya el atacante quiere extraer la plata, nosotros tenemos soluciones que evalúan ese nivel de riesgo de estas transacciones y las pueden bloquear. ¿Listo? Entonces de esta manera nosotros abordamos cada una de las etapas. No sé si tiene otra pregunta. Listo, entonces les dejo con mi compañera.